Egunon, vamos a comenzar con esta sesión. Bueno, al final, ya sabéis, Gastronomy Shapers es como una iniciativa que hemos querido albergar pues muchas presencias de profesionales de referencia que a lo largo del curso pues, van a participar en conferencias, seminarios, charlas. Y bueno, yo creo que tenemos el lujo de, la verdad que con la que está cayendo, tener aquí con nosotros a pues, dos referentes mundiales, ¿no? De la cocina vasca, de la cocina, de la alta cocina, de la cocina de innovación, de autor, bueno, como le queramos poner diferentes adjetivos, pero bueno, tenemos hoy con nosotros a Pedro Subijana y a Martín Berasategui, que primero quiero agradecerles de verdad que estén aquí y que nos dediquen este tiempo a compartir pues muchas cosas seguramente del pasado, pero sobre todo del presente y algo del futuro, que también. Entonces, bueno, también para que sepáis, Pedro, Martín, aquí hay en el auditorio 66 personas, pero conectados en casa hay decenas y decenas de estudiantes de grado, de másters, y por tanto, bueno, pues es los tiempos actuales que presencialmente llegamos aquí a lo que podemos, pero en casa hay muchísimas estudiantes lo dicho, de grado y másters que están escuchándoos, ¿vale? Entonces, la idea de lo que hemos previsto es, primero vamos a tener como dos intervenciones, dos charlas. Primero empezará Pedro Subijana compartiéndonos un poco, pues, yo creo que, bueno, veréis, ¿no? Mucho de su recorrido, de su filosofía, de su forma de vivir y de trabajar, y ya veréis, bueno, pues al final es creo que bastante impresionante. Luego Martín también, bueno, ya Martín puede hablar de tantas cosas, de equipos, de excelencia, de crear nuevos proyectos, de crecer pero mantener la excelencia, de mantener el vínculo con el pueblo, ¿no? con la identidad. Bueno, entonces yo creo que los dos nos van a regalar muchísimas reflexiones. Entonces haremos primero una charla de Pedro Subijana, después una de Martín Berasategui, y luego nos sentaremos los tres a tener un diálogo y también de poder posibilitar que hagáis preguntas. Entonces, bueno, yo creo que todo en general durará en torno a un par de horitas. Igual un poco menos, un poco más, pero bueno, yo creo que está previsto que no dure más de un par de horas. Entonces, bueno, pues yo, por mi parte, os pediría primero un fuerte aplauso para los dos y empezamos con Pedro Subijana. Buenos días, Egunon. Yo creo que de nosotros esperáis siempre mucho más de lo que nosotros podemos daros, pero bueno, vamos a intentar, por lo menos viendo, yo lo he dicho cada vez que vengo, cada año que vengo, que esto ha sido uno de los sueños nuestros durante un porrón de años, que queríamos que existiese una universidad para el mundo de la gastronomía y no nos hacía caso nadie y no ha habido manera y tal, pero la persistencia, la resiliencia, el convencimiento de tener un proyecto por delante nos ha dado un fruto que ha superado con mucho lo que nosotros estábamos imaginándonos, ¿no? Cuando uno es, yo me acuerdo cuando yo era alumno en la escuela en la que yo estuve, en las escuelas, porque primero estuve en la de Madrid, luego en la de Zaragoza, en Euromar, bueno, pues tienes todas las soluciones del mundo, pero también todas las dudas del mundo. ¿Qué haré yo? ¿Dónde llegaré? ¿Qué tal? Y no te imaginas, en el fondo, la mayor parte de las cosas que luego suceden en la vida, porque lo que uno tiene que tener es muchas ilusiones, muchas ganas. Yo por eso os envidio, porque estáis en un momento magnífico y en un lugar donde tenéis todas las opciones, las mejores opciones que hay para formaros y para prepararos, aprovecharlo bien, por supuesto, pero que luego la vida te va colocando en un sitio o en otro y te vas tropezando y te vas cayendo, pero hay que levantarse y hay que reanimarse y hay que autosugestionarse de que las cosas son o pueden acercarse a ser lo que tú quieres de la vida, lo que tú quieres de las cosas. Tú vas a aspirar al 10 sobre 10 y puede que llegues al 7, al 8, pero si tú aspiras al 5, mala cosa. Todos tenéis capacidad, todos tenemos capacidad de hacer muchas cosas y muy importantes. Yo os voy a pasar un repaso muy rapidito por cuál ha sido mi trayectoria, pero muy por encima, ¿no?
para que veáis que ni todo es de color de rosa, ni tampoco todo es negro, ¿no? Yo me acuerdo que, siendo chaval, estudiante, mi bachiller en Marianistas y tal y cual, yo iba a estudiar medicina porque era lo que molaba, hacer medicina, ser médico o ingeniero o arquitecto o abogado. Eran las cosas que se barajaban, pero no se barajaba para nada, ni de cocina ni nada similar, ¿no? Pero en el último momento, cuando ya iba a ingresar en la escuela, en la Facultad de Medicina en Pamplona, pues resultó que alguien me abrió los ojos y me dijo, oye, si hay una escuela de hostelería en Madrid y tal y cual, tú que te gusta mucho la cocina, ¿qué tal? A mí me gustaba la cocina y en mi casa se practicaba mucho la gastronomía, pero no se me pasaba por la cabeza que eso era una profesión a la que me podría dedicar, que tampoco iba a ser mi proyecto de vida, etcétera. Bueno, el caso es que cambié y me metí dentro de la escuela de hostelería primero en Madrid. Y bueno, pues estas cosas que cuando aciertas en algo, acertar es terriblemente difícil. Que un chaval a una edad temprana, antes de los 20 años, tenga que decidir de qué va a ser de su vida, es muy complejo y es muy fácil equivocarse. Lo que hay que hacer es tener las pelotas para que si te has equivocado, cambiar. Porque no puedes amargarte toda la vida. Tú tienes que disfrutar con tu trabajo y con lo que hayas elegido. Tú tienes que pasártelo bien, además de intentar ser el mejor dentro de cada uno de ellos. Cada uno llega luego a donde llegue, ¿no? Y al final empecé a sacar las mejores notas, empecé a triunfar, empecé a conseguir buenos reconocimientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque había acertado. Pero también es verdad que yo siempre digo que no creo demasiado en la vocación. Uno acierta o no acierta, pero también tiene que autoconvencerse cada mañana cuando se levanta con el moco colgando y con la legaña para aquí y con la depre un poco por el suelo. Hay que autoanimarse y hay que autoconvencerse de que uno va a hacer las cosas y va a pasarlo bien y van a salir todas las cosas bien. Bueno, para resumir y para no entreteneros demasiado en lo teórico, os voy a pasar un pequeño vídeo que resume un poquito, igual pararé en algún momento. A ver, estamos en... Mira, esto... hace unos días, Innovasque, que es la agencia de innovación vasca, convocó una propuesta de casos de innovación y creatividad en Euskadi a la que se presentaron en torno a 100 propuestas. Y se iban a seleccionar 5 entre las teóricamente mejores. No seleccionaron a nosotros. ¿Por qué? Porque era en el tema de innovación, pero la innovación no solamente está en la cocina, que sí. La innovación está en la gestión, en las formas de hacer, en cuestionárselo todo para hacer algo diferente que lo que hayan hecho otros, ¿no? Nosotros comentábamos, en el caso que presentamos, comentábamos que habíamos empezado con una empresa y habíamos llevado durante tiempo y habíamos conseguido todos nuestros reconocimientos en una empresa que habíamos montado puramente familiar. Es decir, estaba mi mujer, que llevaba los números, las cuentas, y muy tarde, mucho más tarde, entró una de nuestras hijas, ¿no? Eso tiene muy buena vigencia mientras estás en plena forma y mientras eres joven o mientras dures con energías. Pero ¿qué futuro tenía eso? Nosotros teníamos una discoteca en el subsuelo, teníamos una cafetería que era de ellos, o sea, no teníamos nosotros, era de otros, y el restaurante. Y nosotros nos enrollamos con el restaurante. Poco a poco el restaurante fue subiendo y la discoteca fue bajando. Al final, la vecindad de la discoteca era molesta, porque ya no estaba acorde con nuestro nivel en el restaurante, ¿no? Entonces, teníamos que transformar una empresa familiar en algo más potente y con más futuro que pudiera subsistir el día que yo, que era la imagen, desapareciese, para que eso tuviese futuro para nuestros equipos, para nuestra gente y para nuestras familias. Bueno, tuvimos que empezar a repartir las responsabilidades entre el personal para que todo aquello que hago y decido yo, pues al final lo puedan hacer y decidir otras personas, ¿no?, que llevan un tiempo con nosotros. Para eso hicimos una agenda de innovación por medio de nuestros colegas de ASTI y tuvimos una serie de ayudas externas que buscamos para
transformar un poco la ideología y el funcionamiento, ¿no? Al final, la historia ha sido que nuestro proyecto superaba con mucho nuestras posibilidades económicas para hacer una transformación tan grande como lo que queríamos hacer. Y encontramos unos socios. Los primeros socios que encontramos, una gente maravillosa y tal cual, había que hacer una inversión muy grande, empezaron con nosotros, eran la 15 fortuna de España, eran buenísimos y tal, y fracasaron. En un momento determinado se fueron al traste y nos quedamos colgados. Estuvimos 7 años esperándoles, no pudieron remontarlo y al final encontramos otros nuevos socios, que son los que tenemos ahora, que son los Urtasun, para poder hacer unas inversiones. Yo siempre he dicho que dentro de mi profesión me gusta lo que me gusta, pero el tema de los números y el tema de las cosas sociales y el tema laboral y esas historias no me gustan. Las he tenido que hacer porque no me ha quedado más remedio, porque, bueno, pues eres cocinero y de repente te conviertes en empresario sin darte cuenta. Pero esas cosas las hemos podido trasladar a otras oficinas que las llevan nuestros socios y hemos podido con eso transformar, y ya está transformado completamente, nuestro negocio en el restaurante que teníamos, más otro restaurante de otro nivel diferente, más 22 habitaciones, más un spa, más unas terrazas con una coctelería, etcétera, etcétera. Y hoy es el día en el que yo estoy porque me gusta estar y porque quiero estar, pero ya no me ocupo de determinadas cosas que ya van funcionando y lo único que yo hoy es el toque final o el esto así o el otro así, ¿no? Ese es el éxito, digamos, que nos ha reconocido Innovazque. El haber hecho esa transformación de una forma... Bueno, podíamos haber traído un super fichaje de fuera para que fuese el que dirigiese. Podíamos haber hecho otro tipo de fórmula, pero al final pensamos que era mucho mejor repartir entre nuestra gente, entre nuestro equipo, los que más significados estaban en cada puesto, repartir esas responsabilidades, ¿no? Y al final, bueno, esto está funcionando y va funcionando bien. Os voy a poner un poco... Esto era Aquelarre en el año 70, una choza en la punta de Igueldo. Os tengo que decir también que las músicas que hemos elegido para este vídeo son de un magnífico guipuzcoano, que hace músicas para el cine, para muchas de ustedes, que es Alberto Iglesias, el hermano de la escultora que está haciendo la escultura de la isla. Pero iréis viendo la evolución del edificio, de esto a lo que veréis al final. Aquí ya vamos transformando. Hice este edificio en el año 91. Todavía el Q existía, estaba aquí abajo. Todavía ya nos habíamos quedado con la cafetería. Ahí habíamos hecho un comedor para banquetes. Pero sobre todo esto nos llevó a los límites de los límites porque nos metimos en unas condiciones económicas dificilísimas y hubo una crisis general en el 92 que nos lo hizo pasar muy mal. Pero lo superamos. Fue en el 2002 cuando nos vinieron, no fuimos a buscar, nos vinieron a buscar una gente para que hiciésemos un asesoramiento. Fíjate, decir eso delante de Martín, que es el mejor asesorador que existe bajo la capa del cielo, pues fíjate, nosotros empezamos a hacerlo y nos criticaron mucho por hacer eso fuera de lo nuestro, pero la cuestión era que hacer ese proyecto de esa choza que habéis visto, terminarla convirtiendo en lo que se ve en esta maqueta. Esas son las escaleras del edificio que hicimos y esto es cómo se fue convirtiendo. Estos son nuestros socios.
Este es Urtasun, nuestro socio, que han invertido con nosotros un porrón de millones para poder hacer este proyecto. Esto es la visión aérea de lo que se ha conseguido hacer. Bueno, y ahora veréis pequeños trazos de algunas de nuestras técnicas que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Un tipo de patata soufflé. O un plato hecho con sardinas, que a mí me gustan mucho en verano. Sobre la patata hemos hecho muchísimas cosas porque me parece uno de los productos más maravillosos que hay. Yo ahora me quedo en casa. Quédate en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Todos aquellos profesionales de todo tipo que están trabajando en turismo en primera línea. Volveremos a vernos las caras, a brindar y a cosechar éxitos. Todo esto y por mucho más os estaremos esperando con los brazos abiertos para trabajar juntos de nuevo. Eskerrik asko. Estas cosas que habéis visto son resultado que durante el primer confinamiento decidimos estar en contacto constante y semanal con todos nuestros equipos para, primero, que estuviesen al tanto de qué pasaba y qué no pasaba, porque había una incertidumbre terrible, y al mismo tiempo también para darles ánimo, porque uno de los problemas en estas situaciones es que la gente se desespera y la gente cae en depresiones, ¿no? Y este fue a la entrada, a la vuelta, de sorpresa, todo el personal pues, me hizo un homenaje en un momento determinado para agradecer todo ese trato que habíamos tenido, ¿no? Lo más importante que hay, la gente, los equipos, las personas, mucho más importante que los edificios, los ladrillos y todos los dineros. Es la gente, el equipo, que tenga ilusión por compartir el mismo proyecto, ¿no? Y esto es en lo que se ha ido convirtiendo después. A nosotros nos pilló el parón del 14 de marzo, con que llevábamos 2 meses de vacaciones, más otro mes más que habíamos estado cerrados, habíamos hecho una obra, habíamos transformado todo el restaurante, lo habíamos hecho todo nuevo, por lo tanto debíamos todo aquello, y de repente el día 14, abriendo el 1, el 14 a cerrar.
Y encima, este año cumplíamos 50 años de aquelarre. Yo no, yo 45, porque como os he explicado, hubo un antes de que llegase yo, pero teníamos previsto pues, muchos festejos y muchas historias y al final todo se vio truncado por esto del COVID. El COVID es una historia que nadie había vivido antes, que ninguno de los vivos, porque sí, en el 18 pasó no sé cuántos y en la fiebre de tal, y bueno, pero nosotros, ninguna generación, ni nuestros padres habían vivido una cosa como esta y se está yendo como se está yendo a trompicones, prueba, efecto, a ver cómo se puede controlar. Y lo que hace falta es tener una verdadera conciencia de que si no seguimos determinadas pautas, aunque no creamos del todo que son las más acertadas, y sobre todo el socializar, las distancias entre las personas, las precauciones, etcétera, etcétera, pues ya se ha visto lo que ha pasado. Nosotros empezamos después de en el mes de julio y agosto trabajamos muy bien. Nosotros, los restaurantes, siempre hemos tenido muchísimo cuidado, son sitios súper seguros, pero por culpa de otros que se lo saltan toda la torera y por culpa de otros que no creen o no quieren creer o no se sujetan o incluso algunos no se dan cuenta, al final terminan cerrándonos a todos. Por eso hay que ser beligerantes y hay que ser serios. El otro día me pasó con un colega, un gilipollas. Voy a su restaurante a comer con mi mujer y con mi hija y cuando vamos a saludarnos me echa la mano y yo, en lugar de cogerle la mano, pues le pongo el codo. Me dice, yo para saludar así no saludo, y se da la vuelta. Dije, bueno, no vuelvo a este puto sitio en la vida, porque hace falta ser tonto, hace falta ser imprudente y encima hace falta ser maleducado. O sea que se acabó. Hasta aquí. Entonces, mil gracias, Pedro, como luego vamos a tener un poco más de diálogo. Muchísimas gracias en este rápido repaso que, solo intuyendo la evolución de las imágenes que has contado, ya se intuye que podríamos hablar días y días de cómo se consigue eso, ¿no? De empezar de cero y llegar a esa última foto que has puesto ahí del hotel y con todo, etcétera. Bueno, pues yo creo que podríamos hablar muchísimo. Bueno, luego intentaremos profundizar un poco más. Y bueno, también me gustaría, pues eso, invitar a Martín Berasategui, que también va a hacer también una introducción para que luego dialoguemos. Martín, eskerrik asko, placer. Bueno, a mí me gustaría primero agradeceros a todos los que estáis aquí presentes y los que están viéndonos con la tecnología. Y bueno, yo voy a echar unas imágenes de pocos minutos. Si os doy la brasa, me decís, Martín, vete a la sarte. Os voy a echar unas imágenes de Martín por el mundo en pocos segundos y luego yo os diré pues que esto al final es un sueño de hace casi 50 años y que todo es posible en la vida si le echas mucho garrote, que garrote es actitud, coraje, pasión, hambre y dejar de hacer un montón de cosas para intentar ser el mejor cocinero que tú puedas ser. Y luego como persona pues llevo las formas y maneras que me dieron mis padres, que las llevaré hasta el último segundo, que sigas, intento ser el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja cuando no me conocía nadie. Disfrutón por naturaleza y un vividor de la hostia. Pues nada, vamos a empezar. Hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, hay tiempo para todo y hay que dejar de hacer un montón de cosas. Llevar la firma de mi padre, porque es el único que no vio nada de lo que me ha pasado. Y en homenaje a él. Entonces todos los restaurantes que tengo por el mundo, todos tienen o todas o algunas letras de la firma de él. Cuando era joven,
Yo siempre oía que la cocina francesa se vendía súper bien, que la cocina italiana se vendía súper bien, que la cocina japonesa, y aquello me fastidiaba. Falta garrote para salir por el mundo. Si algún día tengo la oportunidad, ¿por qué no, no? Mi viaje como cocinero fuera de las artes, pues viene cuando estábamos aquí en obra, que vienen del restaurante Amparo de Madrid y me dicen que yo soy el elegido para viajar con mi cocina de las artes a Madrid. Y me di cuenta que tenía mucho que decir en el mundo como cocinero. Me llaman de Barcelona, para mí Barcelona es todo. Es cultura, es simpatía, es amabilidad, es creatividad, innovación, desarrollo. Hemos sido el primer restaurante de la historia de Barcelona en conseguir 3 estrellas Michelin. Me siento súper orgulloso. Las Islas Canarias tiene una cesta de la compra totalmente distinta a la que tenemos en Península. El primer restaurante en conseguir 2 estrellas Michelin en las Islas Canarias, y con mucho hambre de seguir luchando fuerte. Y luego, pues, después de ese proyectazo, pasé a Barcelona otra vez, al Hotel España, al lado de las Ramblas, donde hay mucha creatividad, donde hay orígenes, donde hay ese fondo de los pucheros que muchas veces se olvida dentro de la cocina española, ¿no? Me lleva un poquito a esos orígenes míos, en esa sidrería Urquiola que mi difunto padre, pues, que nos llevaba a mí y a mis hermanos, pues esa sidrería se ha convertido en el restaurante M.B. Garrote, que tiene una estrella Michelin, que tiene ganas de volver a San Sebastián, un sitio donde todo el mundo pueda acudir allí, ¿no? Y luego, pues, tenía yo, si quieres, una espinita clavada dentro, ¿no? Porque el pueblo de las artes se llama Las Artes Oria. Cuando abrí el segundo restaurante de lujo en Barcelona, pues le puse el nombre de restaurante Oria Martín Berasategui, y tiene una separación de una pared, y es el único hotel del mundo que en una planta tiene 4 estrellas Michelin, 3 más 1. Y resulta que mi primer proyecto en Europa y en Lisboa, ¿no? Tiene mucha creatividad, mucha innovación, un ascensor que te metes como en un cohete, te sube a la cúpula de cristal, que es una cúpula de cristal de 360 grados panorámicos, que me llena de orgullo el poderte decir que vas a los sitios, pero que agradeces un montón a esos sitios que te abren la puerta y te tratan como la persona más querida del mundo. Y el ser el elegido de llevar la gastronomía del Hotel Taiko me toca. Bueno, y sobre todo Bilbao es una ciudad que no tiene ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Es una ciudad abierta al mundo. Tienen súper claro que la diferencia está en la innovación. Es un sitio castizo donde hago una cocina creativa, hago una cocina de mis orígenes también, pero 44 años más tarde de haber empezado como aprendiz en la cocina. Aunque yo siempre suelo decir que 44 años más tarde sigo siendo igual o más aprendiz que cuando empecé. Martín Berasategui en el Bles de Ibiza, pues me parecía más que un sueño hecho realidad, ¿no? Y donde todo lo que queremos lo tenemos en la mano para que hagamos la cocina que hacemos. Sí, compañeros de este viaje, algunos que no están, pero que han sido súper importantes para que esté, que vivieron en cuerpo y alma su profesión, me dieron todo lo que ellos sabían, se abrieron totalmente para que yo, joven, pude empezar a hacer mi camino. Te traes cosas que un humano nunca tiene la suerte de poder ver tanto. Gente que han nacido para hacer felices a la gente. Son transportistas de felicidad. Estoy súper convencido de que la persona que piensa en yo se pone techo, y en el momento que te pones techo pierdes la humildad. Y cuando pierdes la humildad te mueres como cocinero, como futbolista, como jardinero, como barrendero. Yo me moriré como aprendiz siempre. Bueno, al final
Todo lo que os puede parecer difícil, cuando se oye a la gente que es fácil o que es difícil, depende de las ganas que le eches, del garrote que le pongas. Y yo suelo decir que lo único fácil en esta vida es comer, beber y hablar. Todo lo demás necesitas de un esfuerzo. Y bueno, todo empieza en mis orígenes. Yo soy el segundo hijo de una familia de 4 o de 5, porque yo tengo 2 hermanas que se llaman igual. Una es mi prima, la mayor, y otra es mi hermana, la pequeña. ¿Y por qué esto? Porque mi prima es la única hija de la tía. Siempre me oís hablar de mis padres y mi tía. Entonces, nosotros éramos 5 hermanos, 4 de sangre y bueno, nazco en la parte vieja de San Sebastián. Soy hijo del bodegón Alejandro y a casa solamente íbamos a dormir. Bueno, voy a quitar esta hostia. Bueno, nosotros íbamos a casa nosotros no hacíamos vida como podéis hacer vosotros o mi hija. Nosotros a casa solamente íbamos a dormir. La universidad mía y donde tengo y mantengo esos primeros ruidos, no solamente de la cocina, sino de la vida, es aquella casa popular de comidas que bajabas 23 escaleras y a la izquierda tenías un comedor para los clientes y al fondo tenías unas cocinas de carbón que, dependiendo de cuánto carbón echaban, alcanzaba hasta 340, 350 grados. Y esos primeros ruidos que yo tengo son los de aquellas aves, aquellos mariscos, aquellas carnes, pescados, cocciones de verdura. Esos ruidos son los que tenía cuando silbaban aquellos hornos de cuando las pieles crujían de aquellas aves que se asaban. Y aquellos guisos y aquellos marinados, aquellas cosas que pasaban por entonces en una cocina de mercado que era el mejor libro que había escrito la cocina vasca, que lo ha escrito la naturaleza. Entre la casa donde dormíamos y el bodegón o casa familiar donde nací lo separaba el mercado de la Brecha. Entonces, con esos ingredientes de nacimiento, pues desde crío era el único hijo que decía desde niño que quería ser cocinero. Y bueno, si tengo que deciros la verdad es que yo cuando era crío les decía que les daba la chapa que quería ser cocinero y mis padres y mi tía se reían mío. Y bueno, al final, hasta que un buen día pues me mandaron interno a Francia, me mandaron interno a Segovia, no sacaban carrera conmigo porque era inquieto y no buscaba mi sitio. Y todo el mundo tenemos que buscar nuestro sitio. Y bueno, hasta que un día, cuando yo tenía 14 años, a un cura moderno en aquella temporada 74-75, pues le pedí el favor al padre Chapas, que era un cura de Lecaroz, que le dije, joder, me tienes que echar una mano y tal, porque era moderno para la época. Y le digo, joder, tú eres vocacional total y se te ve que disfrutas porque, joder, estás todo el día partiéndote el culo. Y le pedí que hablaría con mi madre y con mi tía para que me dejarían empezar a aprender en la cocina del bodegón con ellas. Entonces, aquel padre Chapas fue a donde mi madre y mi tía y les dijo cómo me tenían que dar la oportunidad para tal. Y a su pesar, las dos no querían, creían que si me dejaban a mí aprender cocina nunca se iban a jubilar. Y bueno, empecé así una buena tercera semana del mes de septiembre del año 75 y con la ayuda del padre Chapas empecé como aprendiz de cocina en el bodegón Alejandro. Y bueno, las que más me han ayudado han sido ellas y enseguida se dieron cuenta que tenía un hijo y un sobrino chiflao. Y bueno, empecé con 15 añitos con ellas como aprendiz y bueno, también deciros que aquí hemos sido unos privilegiados
porque a la vez que yo estaba empezando a aprender, estaban echando semilla cocineros estratosféricos y cocineras que han sido, son y serán siempre cocineros de otro planeta. Pedro Subijana, Juan María Arzac, Luis Irizar, Carlos Arguiñano, Ramón Roteta y más. Y luego gente que subió, que han sido un espejo para mí, como es Hilario Arbelay del restaurante Subero Ado y Arzun. Y bueno, aquello te hace ser infinitas veces más competitivo. Si ya traías de educación de familia el olvidarte del yo, ir a por el nosotros, es una generación que se olvidan de chorradas y creen en el trabajo en equipo y que indistintamente de que uno quiera ser mejor cocinero que el de enfrente y el de enfrente mejor que tú, hay una cosa mucho más importante que una persona, que un nombre o que un apellido. Y ahí empieza esa competitividad que me hace que si quieres buscarte las habichuelas en esta profesión, hay que trabajar muchísimo, hay que dejar de hacer todo lo que te gusta e ir a lo que más te chifla, que es la cocina. Entonces trabajabas, bueno, ya nos había entrado el problema de la salud, como en muchos hogares de todo el mundo, y que os voy a decir con esta que está cayendo. En mi casa también entró aquello cuando yo era muy joven, con la salud de mi padre, y aquello, pues trabajaba 6 días a la semana en el bodegón y busqué que un francés que montaba cocinas, pastelerías, bombonerías, heladerías y charcuterías, pues que me ayudaría pagando ir en aquel entonces que no había escuelas de cocina ni universidades en San Sebastián, que esto es mucho más que un sueño hecho realidad, lo del Basque Culinary, y otras escuelas que hay a derecha e izquierda en esta tierra, pues aquello me hizo que me abrieron las puertas para el día de descanso semanal, y durante el mes de vacaciones del bodegón empecé yendo a la pastelería Jean-Paul Henard en Bayona, y aquello me pareció ciencia ficción y era el día de la semana que más cargadas traía las pilas al bodegón. Y bueno, y en el bodegón pasaban cosas. André Mandión fue el segundo pastelero en el que estuve, en Anglet. Aquel era un pastelero de la selección francesa de pastelería allá por los años 78-80. Y bueno, ellos me abrieron fui el primer nacionalizado español en coger cursillos en la Escuela de Pastelería Moderna en Issy-en-Jean. Y bueno, luego hice charcutería, luego hice cocina, pero siempre en los días de descanso semanal y durante las vacaciones. No esa primera historia que se cuenta mío, que si iba a Francia, no, yo iba el día de descanso semanal y durante todo el mes de vacaciones. Soy de la cultura del esfuerzo y de la filosofía que hay que trabajar, que hay que tener raza, que hay que ser inconformista por naturaleza, que no te puedes conformar con que las cosas te vayan bien, hay que intentar mañana cocinar mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana. Y bueno, eso es un poquito lo que, en pocos minutos, lo que os puedo contar. Y luego, pues un día cuando tengo 20 y tantos años, pues me encuentro con la sorpresa de que entonces no salía Michelin como sale ahora, y me dan la noticia de que en aquel bodegón donde nací y crecí lo poco que crecí, pues que nos daban una estrella Michelin. Aquello me cambia la vida. Bueno, primero tengo que ser sincero, miraba arriba a ver si había cámara oculta. Nunca habían dado, ni después han dado a un bodegón una estrella Michelin. Me pareció fuegos artificiales de que no tengo ni capacidad para contaros lo que sentí. Y desde entonces estoy viviendo un sueño que es increíble. Y bueno, ahí es donde nace el proyecto que habéis visto aquí en las imágenes, que es el proyecto Martín Berasategui de las Artes. Y allí es donde se forma y donde se cuece todo lo que pasa en los distintos brazos de pulpo que tiene Martín Berasategui, que os vuelvo a repetir una vez y todas las que haga falta, que Martín Berasategui son muchísimas personas. Yo soy el que dirige estos conciertos gastronómicos o de transportista de felicidad que soy, yo y todos los que están alrededor mío, que son los que hacen capaz que haga este viaje como cocinero por el mundo. Como bien os he dicho en la película, no se nos tiene que olvidar que por esta tierra y por este país pasaban
los gourmets del mundo para ver la obra que hacían los cocineros de otros países. Y bueno, hemos conseguido con la transmisión de conocimiento y enseñando la excelencia a las siguientes generaciones, hemos conseguido que la gente se pare y que sea una referencia a nivel mundial la cocina que se hace aquí. Pues deciros que, como bien habéis visto en la película, me sacaba el coraje cuando oía hablar de que otros se vendían bien. Yo siempre he tenido en la cabeza que si tenía la oportunidad no me iba a arrugar, que no crecí, pero que es por lo que me pesan los cogollos, y eso es lo que me ha hecho tener siempre los ojos brillantes en tener las ganas y la pasión y la tenacidad de conseguir cosas que me da igual que se hayan hecho o que no se hayan hecho. Y bueno, al final, ¿por qué sales por ahí fuera? Pues sencillamente porque son gente que les chifla la cocina que hacemos, que luego cuando te conocen como persona se enamoran mío y luego me traen proyectos que no se puede decir que no. Y bueno, pues luego tienes una imagen de marca y tengo que dar a tanta y tanta gente gracias por... Estaría días y días y semanas diciendo nombres y apellidos de gente que ha sido súper importante para que estemos donde estamos. Y bueno, el aprendizaje que me dio la anterior generación a la mía de ver que solos es imposible hacer nada, hay que ser buena gente, hay que tener la vida llena de proyectos, que es una buena manera de tener un montón de luces en tu vida y bueno, y luego pues tienes que enseñar, no tienes que esconder nada, tienes que ser súper auténtico. El que seas eso no quiere decir de que seas blando, porque yo blando no soy. Y lo que sí es ser buena gente. Y la gente enseguida se te hace hermanos o hermanas más jóvenes que tú y que tú eres el más veterano de todo este bonito viaje mío como cocinero. Y luego pues deciros que este año desgraciado, que nadie sabíamos, yo estaba preparado para trabajar, como no os podéis imaginar. Intento ser el más trabajador que tengáis enfrente nunca, pero yo no estaba preparado por nada del mundo para esto, para otras cosas sí, para trabajar, para enseñar, para dirigir, para ser el hermano más fresco que tengas nunca, el tío más fácil del mundo, el más exigente también, pero me he encontrado con esto que estuve unas horas en shock, no podía entender nada y a las horas no podía dormir y dije, Martín, este no eres tú. Y bueno, de dormir en San Sebastián fui a Las Artes, cerré las puertas, bueno, cerré no, me las cerraron. Y bueno, enseguida empecé a hacer donde más a gusto me encuentro, que no es otra cosa que en la cocina y pensando como cocinero, panadero, pastelero, bombonero, heladero, charcutero, para hacer feliz a la gente en lo que más o en lo que mejor la toco. Y bueno, y enseguida empecé con nuevas recetas, nuevas técnicas, nuevos conceptos, y son conceptos que veréis más adelante. Y son conceptos que el Choco Martín Berasategui, el Garrote Martín Berasategui, el proyecto HIT, que es HIT más o menos, yo como no he ido a la escuela mucho, el Garrote en inglés, el proyecto HIT, los hoteles HIT, cosas que están paradas por esta chapuza que nos han metido, pero que vendrán. Y luego, pues, Burger Garrote, Donuchería Martín, Martín Berasategui, el primer restaurante oriental Martín Berasategui. Al final son 47 años los que llevo en la cocina, ahora mismo, y soy el eterno aprendiz, pero que tiene un montón de alumnos y alumnas que hacen esa marca que es Martín Berasategui, que es la firma de mi padre, como habéis oído, y que es el único que no me ha visto nada de lo que me ha pasado. Y cuando me trajeron los creativos hace 27 años, 28 años mejor dicho, cuando estábamos en la obra, de cómo yo
no decía por mí, Martín Berasategui, que me llamo como mi padre, sino en un homenaje a mi padre en el restaurante de las Artes. Por nada del mundo pensaba más que en ese restaurante, porque era una auténtica burrada, era el sueño más que el sueño de un cocinero para mí en aquella época pensar en el restaurante. Y bueno, cuando me trajeron las letras creativas, yo que soy tímido no dije nada y dije, ¿podéis hacerme la firma? Entonces mi padre firmaba con un 8 tumbado en las 2 T's. Me pareció cuando iba a hacer el 8 tumbado que tapaba la firma de él, hice las 2 T's, que es la firma que todos conocéis. Todas las cosas que he hecho, hago y haré en el mundo mío de la cocina, todos llevarán alguna letra o todas de esa firma. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, hay un restaurante que se llama Hola, que tiene una estrella Michelin en Bilbao. ¿Os habéis dado cuenta que no tiene H? Y es porque el apellido de mi madre y de mi tía es Olazábal. Entonces, las 3 primeras letras, no te estamos dando la bienvenida, pero con las 3 primeras letras del apellido de mi madre y de mi tía, que son las primeras que me enseñaron, y la firma de mi padre. Y bueno, poco más, deciros que todo se puede conseguir, que todo empieza por un sueño y entre el sueño y la realidad depende de la garra y del carácter y de los huevos que le echas. Bueno, deciros que aparte de lo que os he dicho, tenemos pues una empresa de comunicación en la que soy socio con mi mejor alumno, con mi mejor amigo, con mi todo, que es David Jorge, que está aquí, no sé, no le veo. Y que lo que os digo, no tengáis ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decir que queréis ser cocineros, que cocinar y ser cocinero es súper bonito y en este país es una profesión que es importante. Y yo tengo grandes amigos por el mundo que son gente con un talento increíble que están en países donde ser cocinero no es nada. Entonces vamos a ser agradecidos y vamos a decir de una vez por todas y aplaudirles y un hurra a toda esta gente que nos hace la cesta de la compra. Campesinos, ganaderos, pastores, recolectores de setas, pescadores, y son gente que se agrieta las manos y que sin ellos no tendríamos parte de esos aplausos que nos dais. Muchas gracias a todos. Bueno. Martín, que creíamos que habías terminado la primera vez y nos hemos subido a sentarnos. No, que no, sí, soy yo. A mí me tenéis que echar por brasas. Bueno, magnífico. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Igual ahora, si os parece, yo voy a ir un poco cogiendo algunas cosas que habéis dicho, porque también para que vosotros sepáis, ¿no? Los estudiantes estudian la nueva cocina vasca y la cocina vasca también como movimiento. No solo los cocineros y los restaurantes, sino cómo muchas veces reflexionan, ¿no? Porque además, como hay estudiantes de todos los países del mundo, bueno, de todos no, pero este curso de 31 países. Entonces, también es verdad que eso que ha ocurrido aquí, en Euskadi, ¿no? En el País Vasco, pues no deja de ser como, ¿no? Algo excepcional, un país pequeño, 2 millones de habitantes, que tiene el reconocimiento mundial, las estrellas Michelin, que si los rankings de los mejores restaurantes del mundo. Entonces, igual empiezo, Pedro, recogiendo algunas cosas y luego vamos teniendo un diálogo, ¿no? Retrotrayéndote atrás, ¿no? El origen de la nueva cocina vasca, ¿no? Yo entiendo que en ese proceso ha sido fundamental, ¿no? El diagnóstico que vosotros hicisteis de cómo estaba la cocina tradicional y la importancia de hacerla evolucionar, ¿no? Y de cuidar la calidad, la excelencia, pero también la evolución, la innovación, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos de ese proceso? Hombre, yo creo que aquellos tiempos eran tiempos en los que la cocina vasca tenía un prestigio, tenía un reconocimiento, no había nombres y apellidos en general, había algunos establecimientos que tenían renombre en una cocina tradicional vasca que tenía una influencia francesa
evidente, porque hemos sido siempre una zona fronteriza que lo mismo ha cogido influencias de Europa, de gente que ha pasado la frontera a través de aquí, que de abajo ha venido, pues como en otros tiempos venía el rey o incluso el gobierno o lo que sea a pasar sus vacaciones aquí. Se traían también su personal, ese personal se mezclaba con el de aquí, en fin. Todo eso, todas esas influencias enriquecían un poco el conjunto de la gastronomía aquí. Pero el momento de los años 70 era un momento en el que la economía funcionaba bien, todo estaba mucho más cómodo y tal, y había bajado bastante la exigencia, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, cuando surgió esa historia de que vino Bocuse y montó estaba predicando sobre su libro, La cuisine du marché, la cocina del mercado, pues Juan Mari y yo, junto con otros pocos, porque tampoco era la primera vez que se montaba una reunión de gastronomía en Madrid con la revista Gourmet, fuimos allí, nos pareció todo muy bien. Venía también Raymond Olivet, que era el pope de la cocina en la televisión en Francia y tal. Porque ahora todo lo vemos muy normal, ahora todo tiene muchos medios de comunicación, pero entonces no. Y entonces hicimos un buen rollo enseguida con Bocuse y le pedimos a ver si podíamos ir a pasar unos días con él allí a Lyon. Un tío encantador, maravilloso, un magnífico personaje, querido y gran difusor de la cultura gastronómica francesa. Nos recibió de mil amores, nos acompañó, nos llevó, nos hizo conocer a los Trois Gros, nos llevó a donde Chapelle. Estuvimos conociendo un poco todos los grandes personajes del mundo de la gastronomía y luego cuando volvimos empezamos a juntar a colegas del entorno de Donosti, era el de Donostialdea. Oye, algo tenemos que hacer entre todos, pero era algo informal, no había ni formas, ni organización, ni marketing, ni ninguna norma tampoco. Lo único que dijimos es, vamos a intentar, con los historiadores y con los escritores, ver un poco de dónde venimos, vamos a ver que lo que se está haciendo se haga auténticamente bien y además de eso pues, vamos a hacer cosas nuevas y vamos a romper un poco las normas para buscar otras vías, ¿no? Bueno, y eso en una época en la que la convulsión política era horrible en nuestro país, en que había malas noticias todos los días, de tal cual, en los periódicos y en los medios, pues en los medios de comunicación tenían en nosotros algo positivo de qué contar. Es decir, que también eso nos ayudaron mucho, ¿no? Y bueno, pues eso poco a poco fue haciéndose más o menos extendido en el conjunto. Ayer me hacían una entrevista una persona para un medio de comunicación y me decía, sí, pero los bilbaínos o los alaveses, no. Nosotros desde el primer momento fuimos muy cuidadosos en decir que nosotros no éramos nadie, pero que podía venir con nosotros y queríamos que viniesen con nosotros guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, de Iparralde, de Navarra, y luego poco a poco eso se fue extendiendo. Luego vino la segunda ola, que fue la de los Ferran y compañía, con la que hemos mantenido y mantendremos todos nosotros una relación entrañable y maravillosa y que, bueno, que es otro paso más, ¿no? Pero, bueno, yo siempre, como donostiarra y como guipuzcoano, no me gusta que se borre el dónde empezó toda la novela, dónde empezó toda la historia. Que si no hubiera existido esta iniciación en Guipúzcoa y en Donosti, hubiera o no hubiera habido esa segunda parte, pues no lo sabemos, porque eso no se puede saber. Pero que, bueno, que las cosas fueron como fueron, ¿no? Y yo creo que hay dos tesoros para mí sumamente importantes en ese proceso, que fue dignificar una profesión que estaba denostada. Yo cuando dije en mi casa que en lugar de médico iba a ser cocinero, bueno, fue el disgusto del siglo, ¿no? Y además, bueno, pues que donde estuviese un médico, joder, vas a comparar con un cocinero que no estaba. Y eso es un tesoro que yo creo que es importantísimo guardar. Y el segundo es que rompíamos un poco, yo me acuerdo de haber vivido cuando era muy chavalito y empezaba, yo tuve la suerte de tener a un maestro como Luis Irizar, que era un fenómeno y además lo comunicaba, lo enseñaba y te infundía la pasión. Pero he visto con otros que cada vez que iban a hacer lo que sea, el jefe de partida o el jefe de cocina se ponía poco a escondidas para que el chaval no viese cómo se hacía, ¿no? Bueno, pues eso se rompió ahí. Nosotros, colaboración, apoyo, comunicación, buen rollo.
Me preguntaba esta persona ayer también en la entrevista, ¿y también navajazos? Le digo, sí, bueno, pues lógico, si hay navajazos en los matrimonios, ¿cómo no los va a haber en un grupo de personas heterogéneo, ¿no? Lo único que nos unía era la pasión por la cocina y por la gastronomía y también un poco de ardor guerrero por el país, ¿no? O sea, también hemos luchado y también somos orgullosos de que nuestro país haya tenido el reconocimiento internacional a través de algo que aquí se hace muy bien, que es la gastronomía, ¿no? Bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando hablas con generaciones de cocineros ya, bueno, de mediana edad, la mayoría han pasado por vuestras casas. Es decir, que en un momento dado, cuando hablas de las fases, ¿no? Y primero la nueva cocina vasca, el bulli, pero en esa primera fase es que pasó todo el mundo que quería ser alguien profesionalmente, pasó por vuestras casas. Yo creo que eso también es verdaderamente relevante. Igual, conectando con una cosa que has dicho y también que Martín lo ha dicho, ¿no? Yo creo que en ese proceso de generar toda una propuesta en la cocina vasca, algo que hicisteis que creo que fue diferente fue, en primer lugar, intentar, no solo Juanmar y tú, que igual en otro sitio se hubieran quedado ahí, sino hacer un equipo, ¿no? Y hacer un grupo de que fuese pues, compartiendo y haciendo, ¿no? Y a la vez incorporando en ese grupo nuevas generaciones y sí que creo que, Martín, antes tú lo decías, ¿no? Claro, esa competencia sana, pero a la vez esa amistad, es decir, de alguna forma creo que la cocina vasca sí ha transmitido al mundo la importancia de hacer equipo entre cocineros, que haya una amistad, pero haya también una competencia, ¿no? En el fondo, competencia sana porque te obliga a no dormirte y a querer siempre estar a la altura o incluso mejorar, ¿no? Sí. Martín, ¿para ti cómo ha sido ese proceso? Hombre, para mí es que tenemos que entender de que lo de las estrellas Michelin es de antes de ayer. Entonces, lo que consigue esa generación en cuanto a competitividad, a dejarse de chorradas, claro que uno quiere cocinar mejor que el de enfrente, pero por encima eran bellísimas personas, son y serán, algunos han ido, pero han dejado un legado impresionante. Entonces, como pasa en la vida, a ti te puede... tú mañana vas a ver un partido de fútbol o vas a ver un partido de pelota y siempre le quieres ganar al que está enfrente tuyo, pero eso es rivales y amigos, o rivales y amigas, que es lo que hay que meter de una vez por todas a la gente joven en el mundo nuestro, ¿no? Que es de lo que sabemos o de lo que entendemos, ¿no? Pero no te puedes imaginar la suerte que es el que nazcas como aprendiz de cocina y tengas la suerte de que ya antes que tú, gente que ha nacido antes que tú, ha entendido las cosas de maravilla. Y a mí, o sea, yo siempre he tenido esa visión permanente de ver novedades y de cosas. La primera novedad que veo, aparte de la que vi en casa, el cocinero salía con el cigarrito por la esquinita de la cocina y era vergonzoso, tímido, nadie sabía quién cocinaba ni nada por el estilo. Una de las cosas que se me ha olvidado decir, el mejor amigo de mi difunto padre era el cuñado de Luis Irizar. Yo todo esto que está hablando lo he conocido perfectamente porque nosotros hacíamos vida en el bodegón. Cuando te aburrías de una mesa ibas a la otra, de la otra ibas a la otra. Y en una mesa algunas veces solía estar Luis Irizar con su cuñado, que era el mejor amigo de mi difunto padre. Entonces, es una persona tan maravillosa, tan con un corazón que no le entraba en San Sebastián. Entonces, ese es el primero que me calienta a mí de chaval, para que la cocina es súper bonita. Porque yo siempre había oído como que la cocina era para sacar la familia para adelante y poco más. Que si podía ser... Y es, si quieres, la A del abecedario de poner en orden de que el cocinero puede ser importante. O puede ser... el primero igual, creo yo, o de los primeros que puso en valor esta profesión de cocinero. Los que vistieron de gala luego fueron Pedro, Juan Mari, Carlos. Entonces, cuando tú naces como aprendiz de cocina en esos años, viendo eso y teniendo la suerte
de poder, estos, en el buen sentido de la palabra, escupían buen rollo, profesionales que se dejaban la vida para algo que casi estaba rechazado. Aquello te carga las pilas un montón y te hace ser un maratoniano de esa profesión en la que tú quieres tener un pequeño hueco. Yo no sé si, tú nunca me he puesto a pensar si no están ellos, si hubieses llegado más tarde. Lo que tengo súper claro es que no lo hubiese hecho tan joven. Porque esto, sin darse cuenta, a mí me hicieron infinitas veces más profesional, más metódico, más un montón, o sea, detrás de todo lo que ves de lo que me ha pasado hay un montón de tesón, de genio, de carácter, de trabajo, de amabilidad, de la sonrisa de par en par para que te ganes a la gente, porque es súper importante tener claro en la vida el idioma familiar y el idioma comercial. Como no tengas eso claro en la vida, de 9 puertas que te abran, 8:30 tienes cerradas. Y todo eso me lo enseñaron ellos. No te hacía falta que te tocarían la puerta. Ellos eran seguidores míos cuando yo era bien joven. Y pasaban en aquel bodegón, pasaban cosas importantes. Y quieres que te diga la verdad, yo me he dado cuenta más tarde. ¿eh? Claro, O sea, porque haces en el día a día, crees que eres el timidito de la cocina que cuando te hacían la primera entrevista por la radio me temblaban los pies ahí, y dije, ya no vuelvo a una radio nunca, y estoy todos los días dando el coñazo, ¿me entiendes? Pero tiene mucho que ver el ser agradecido. A mí cuando me dicen que a un cocinero nadie le regala nada, digo, joder, es la gran mentira de la cocina. O sea, yo intento ser un poquito de cada maestro y maestra que he tenido, empezando por mis padres y mi tía, y luego ellos. Intento ser un poquito que nunca en la vida voy a conseguir. Pero esa es la lucha titánica que llevo yo minuto a minuto de todos los días de mi vida. Y dices, si hubiese nacido en otro momento, igual ni estaría aquí sentado. He tenido una suerte terrible. La suerte también es súper importante. La familia que tengo de nacimiento, la que tengo ahora, el 50% de los años, esto es mi mujer Oneca. Sin ella yo suelo decir de cachondeo, oye, voy a decirlo de 50, no vaya a ser que haya algún amigo y me diga que tiene 98. Ahora tengo mi hija y mi yerno, que es que dices, es que he tenido suerte toda mi vida. Los equipazos que tengo, que son los que me hacen grande. La gente joven, a mí, o sea, si algo me enfada es cuando oigo hablar mal de la gente joven. La gente joven es muchísimo mejor de lo que yo era. Infinitas veces más rápidos, con otra visión, con los ojos mucho más brillantes que los míos. La tecnología ha cambiado el mundo y por supuesto que ha cambiado el mundo de la cocina y son igual de trabajadores que yo era. No les importa nada a tropecientos mil kilómetros de donde han nacido venir al Basque Culinari, a casa de Pedro, a mi casa. Son 40 millones de veces más rápidos de lo que yo era. Tienen una visión de la vida que el de mi generación, que te diga que tenía, es que no, es que es mentira, es que solamente contamos lo bonito, es que son infinitas veces mejor que nosotros. Y nosotros tenemos que ayudarles, darles todo, no esconder nada y tener súper claro, yo lo digo en letras grandes, que si fallan ellos la culpa es mía, los que han pasado por mi casa. Y dices, pero esto no va a pasar. Porque ellos nos han dado una educación de la hostia y nos han enseñado el camino a seguir en la vida. Y esto yo les tengo que dar gracias a ellos y, por supuesto, a mis padres. Oye, ¿no aplaudís o qué? Bueno, hay que decir que Martín habla siempre como de estos y nosotros y yo y la diferencia. Lo que está claro es que uno puede tener
una inspiración, un apoyo, un tal cual, pero el nivel, la capacidad, yo lo digo siempre, lo sabes tú, por detrás tuyo y delante tuyo, que no conozco a ningún otro cocinero con la capacidad que tienes tú para hacer equipos, para organizar equipos, para que las cosas salgan perfectísimamente a distancia, porque muchas veces, no, fulanito hace aquí, ahí hace... No, no, no. O sea, esos sitios al final consiguen 2 estrellas, 3 estrellas, tal cual, a la distancia. No conozco a nadie más capaz de hacer eso. Y eso no es porque estos o los otros o no sé qué, es porque tú tienes esa capacidad y además eres insaciable en ver más, en aprender más, en hacer más, en tal, cosa que es maravillosa. Entonces, yo con José Mari lo suelo comentar también muchas veces. Esa capacidad no la tienen otros. Hay mucha gente que hace cosas a distancia, pero luego son unos churros, no salen bien, no se atienden bien, no tienen... no se generan otros líderes más como has generado tú en algunos de esos sitios, ¿no? Entonces, muchas gracias por los agradecimientos, pero tú te llevas la bandera. No, pero a ver, yo suelo decir que he tenido hasta ahí también suerte. Esa diferencia de 10 años, 12, 15, 17, 18, ha cambiado el mundo un montón. Yo estoy súper seguro, cuando me dice Pedro de mí esas cosas, digo yo, pero si es un tema de que me ha cogido, pero estos hubiesen batido todos los récords, hubiesen ganado todas las Olimpiadas gastronómicas del mundo, que ya las han ganado. Pero que si llega a ser, no sé, hombro con hombro conmigo, ¿por qué no? Si estos han hecho lo que no había hecho nadie antes de nacer ellos y han sido el ejemplo. La cocina en España empieza aquí, empiezan ellos enseñando la excelencia. Podías tener ilusión de hacer cosas, pero la excelencia la enseñan ellos. Y a partir de ahí sale lo que sale. Nosotros somos pequeños hermanos de ellos e intentamos, a ver, desde la humildad os digo, no me entendáis mal porque me estaría confundiendo hablando, desde la humildad os digo que intentamos mejorar la excelente herencia que hemos recibido, pero no os podéis imaginar lo difícil que lo dejan, ¿eh? Es la hostia lo que hay que luchar, ¿eh? Dejarme preguntaros una cosa, voy a hacer como una hipótesis, ¿no? Vosotros estáis hablando de muchas cosas, pero hay todo el mundo dice, ¿no? Joder, en Euskadi, en el País Vasco, la cultura gastronómica que hay, ¿no? Incluso hace un par de años se empezó a hablar de nación culinaria, ¿no? Hablando del País Vasco. Entonces, sí es verdad que hoy en día en la sociedad vasca hay como una cultura gastronómica de valorar el producto, de valorar, ¿no? de cocinar en las casas, de cocinar en las sociedades gastronómicas, de una valoración de la calidad, ¿no? de la comida. Entonces, la hipótesis sería, en el fondo, que vosotros habéis generado esa cultura. Quiero decir, y quiero saber vuestra opinión, antes de vosotros, ¿no? Incluso en esa época donde la nobleza venía a veranear en Donosti, estaban los mejores cocineros franceses o afrancesados en los grandes restaurantes, pero la cultura popular no estaba en esa dimensión, ¿no? Y vosotros, yo creo que empezáis ese movimiento profesional, el de Nueva Cocina Vasca, pero empezáis a darle muchísima importancia como grupo, como equipo, a la comunicación y a la divulgación. Televisión, libros, radio. Es decir, al final habéis hecho un ejercicio tremendo de poner en valor el producto, de poner en valor la cocina, la innovación, y yo creo que con los años eso ha calado en la sociedad vasca de forma que habéis elevado el nivel de la cultura gastronómica. No sé si esta hipótesis, ¿estáis de acuerdo con ella o no? Hombre, hay varios factores, es verdad. La cocina vasca tenía prestigio, tenía nombre, pero no trascendía. ¿Cuál ha trascendido? La cocina moderna vasca, ha trascendido el conocimiento. Cuando no se reconocía como profesionales a los cocineros y no estaban en la palestra de nada, era muy difícil acceder al mundo científico
y tener contacto con ellos para pedirles consejo, para pedirles explicación, para instruirse, para tener más conocimiento, para aprender más cosas, ¿no? El elevar el prestigio del profesional nos ha dado acceso a todas esas personas. Los congresos gastronómicos que empezó Rafa García Santos y que después se ha continuado de una manera y de otra y que se ha extendido y ahora hay congresos en 50.000 sitios, han dado también la posibilidad de extender, claro, nosotros yo me acuerdo que en los primeros tiempos, cuando venían los primeros cocineros de otros lugares, de otros países, a los congresos, venían curiosos por lo que pasaba aquí, por lo que se había formado aquí. Y algunos incluso venían organizados para ver qué podían hacer de eso en su propio país o en su propio lugar o en su propia región, ¿no? Bueno, todo eso al final es la generosidad de compartirlo, la generosidad y la curiosidad, por otra parte, porque se puede ser generoso contando lo que sabes, pero también curioso viendo qué es lo que hacen los demás para ver lo que también puedes mejorar tú, ¿no? Al final es humildad también, por otra parte, es ser conscientes de que tenemos mucho que ver todavía y tenemos mucho que aprender, ¿no? Cuando te vas viajando, que hemos viajado juntos mucho y seguimos haciéndolo, ahora no, pero ves que en otros pueblos también hay torres tan grandes como la de tu pueblo o más grandes, ¿no? Porque ves cosas y conoces técnicas, productos, gentes, preguntas cómo se hace esto, cómo hacen... Y bueno, todo eso va enriqueciendo y todo eso al final es una bola que nos hace mejorar en nuestro conjunto gastronómico y de profesionalidad también, pero es que luego terminas dándote cuenta que eso ha sido un motor económico, que eso ha traído a nuestro país un montón de gente que por unas razones y por otras vienen, gastan, mueven proveedores, hoteles, comercios, etc. Claro, y eso, como decía antes Martín, eso cuando lo ves, cuando miras para atrás, cuando lo estás haciendo, no. Porque lo que estás haciendo lo estás haciendo por pasión, por ilusión, porque te gusta. A mí muchas veces cuando la gente dice, no, es que he montado esto para mi hijo y el otro para mi hija y el otro que no sé qué. Digo, bueno, has montado eso porque te gusta y porque te gusta hacer y está bien. Hace falta gente que tire del carro, ¿no? Pero yo creo que al final el resultado es que hemos sido varias generaciones, no nuestra generación, la siguiente y tal. Y luego viene gente joven, claro, y la gente joven encima viene con una formación 1000 veces mejor que la que pudimos tener nosotros, porque los que salgan de aquí se comen el mundo. Después del currículo que hay en este centro, las prácticas que hay, las fórmulas y los apoyos y la unión de los profesionales en torno a ello y tal, es que me da una envidia terrible. Yo quisiera apuntarme al próximo curso. Martín, al hilo de sociedad, llegar a la sociedad y a la cultura, por ejemplo, ¿no? Tú colaboras con Carlos Arguiñano, ¿no? En un programa semanal. También, igual es interesante también hablar de Carlos, cómo él ha sido también durante tantos años el cocinero que estaba llegando a todas las casas, ¿no? A enseñar a cocinar a las casas. Luego tienes un programa de radio, tienes en una revista semanal. Es decir, para ti la importancia de divulgar, ¿no? Y de llegar a la gente. Es que igual que los banqueros dicen que lo que no son cuentas son cuentos, la cocina, lo que no llegue es como si no pasa. Entonces, hay que acordarse que se habla mucho de se habla mucho de las abuelas, y no seré yo el que nos diga que si algún homenaje hay que hacerles a las amas de casa, pero que ha sido súper importante gente como Pedro, como Carlos, como David de Jorge, como la gente en los medios de comunicación que ponen de gala lo que es la cocina en las casas. Y gente que han sido capaces de hacer que gente que pensaba que no tenían mano para la cocina, pues han hecho que la gente se atreva, aunque tengas otra profesión. Y es importante ser lo que somos, que al final somos las personas más fáciles, las más normales, pero que somos cocineros y que no hay que esconder nada. Eso me lo enseñaron las anteriores generaciones y que a todo el mundo hay que darle sabios consejos para que disfruten de lo que es la cocina. Salirnos un poquito de lo que es el yo, ¿no?
y se ha hecho una labor impresionante. Pues date cuenta que nosotros somos de una generación que no somos de televisión en color, ni de blanco y negro, porque claro, yo todavía me acuerdo cuando vi las primeras Olimpiadas en la parte vieja de San Sebastián en blanco y negro, me parecía que era, claro, nosotros éramos de hacer trastadas a punta y pala, por eso estuve tanto tiempo interno. Pero bueno, antes ha dicho una cosa, Pedro, que sí que me gustaría. Yo estuve 3 años interno en Francia, entonces, por supuesto, como no podía hablar con nadie más en mi idioma, pues, o en mis idiomas, que eran el vasco y el castellano, aprendí francés perfectamente, pero para que vean que detrás de todo esto hay un esfuerzo terrible, traducía a todos los que venían de habla francesa a la Semana Gastronómica de Vitoria, como bien ha dicho, que lo hizo Rafael García Santos con Gonzalo Antón, y aquella suerte que tuvimos de que esa gente también ha sido súper importante para nosotros. Luego también está el garrote que le pones de coger y traducirles a todos, ayudarles a todos y aprender de todos. Todo aquello te hace que ellos te abren las puertas para que puedas ir durante las vacaciones a sus casas. Y de ahí te ganas el cariño, que luego pasan los años y te das cuenta que por dentro y por fuera no se puede sentir nadie más querido que nosotros. Y todo esto se ha conseguido gota a gota sudor, y somos una profesión que nos hemos quemado las pestañas todo lo que ha hecho falta, y si hemos tenido que dejar sangre en el camino para conseguir los objetivos, también lo hemos hecho. Y luego todo ha sido tan bonito, que yo contaros algo feo de lo que me ha pasado, es que sería el más desagradecido del mundo. Luego, pues hay gente que es más agradecida y menos agradecida. Hay mucho autodidacta que no los entiendo, porque es la mentira más gorda que he oído nunca, que al final, si naces en el monte, no puedes ser autodidacta, tienes que tener agradecimientos a los que te han enseñado para que luego tú puedas abrir caminos, y la suma de esos caminos te hace pues la obra tuya como cocinero. Y de ahí consigues de que haya gente que desde esquinas del mundo vayan a tu casa o a tus casas a probar la obra tuya como cocinero. Pero hay que aprender a decir gracias, porque si no tenemos gracias, seguramente nos falta lo más importante, que es ser persona. Y cuando no eres persona, ¿qué más da lo cocinero que seas? Oye, estoy yo... Creo que ahora sería el momento de que preguntéis. Estoy seguro de que, porque si no, vamos a seguir aquí nosotros tres conversando, y que superéis cómo sería, Martín, que superéis el miedo, la pereza y la vergüenza, y que no hay preguntéis. que tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Y menos conmigo, que tengo misma estatura que vosotros sentados. O sea, garrote y al cuello. No sé el micrófono, ¿eh? Ahora, cosas que en clase hemos hablado y que, aunque son unos sinvergüencillas, con cariño, pero ahora tienen un poco de vergüenza, pero cosas que hemos hablado en clase y que yo sí que me gustaría lanzaros mientras ellos se animan a preguntar, ¿no? Y nosotros, visto desde ahora, obviamente, y sobre todo ellos que son muy jóvenes, ¿no? Nos fijamos, por ejemplo, cuando estabas hablando ahora, Pedro, de esos principios del movimiento, ¿vale? Déjame que lo llame así. Y de repente a vosotros os ocurre poner en un plato con intencionalidad de alta gastronomía, se os ocurre poner un pimiento rojo, o se os ocurre poner un puerro, o se os ocurre poner changurro, que hoy en día, vamos, les damos una calidad majestuosa, pero que se reconocían como productos buenísimos, seguro, pero de la huerta o de la lonja o lo que sea, pero no tenían valor de alta gastronomía, ¿no? O sea, ¿lo hacéis con una conciencia? ¿Lo hacéis por simplemente valorizar ese producto cercano? O sea, ¿qué os pasa, qué os pasa por la cabeza para meter un puerro en un plato de alta gastronomía, ¿no? Bueno, yo creo que Grande Cobian era un personaje que tenía un gran conocimiento desde el punto de vista gastronómico, pero sobre todo desde el punto de vista de la alimentación y del producto, ¿no? Y siempre decía que no hay productos malos. Pero en un momento determinado, cuando nosotros podemos llegar hacia nuestros proveedores
y ser cómplices con ellos para ver de mejorar, para ver de... Yo me acuerdo de haber traído, cuando yo estaba en Galarreta trabajando, le traje a la casera de Astigarraga, que me solía surtir en la brecha de productos, le traje semillas de apio y yo planté en el bordillo de mi cocina en Galarreta apio, porque en el mercado de aquí no había apio. O sea, había ajo, perejil y poca cosa más, ¿no? Entonces, bueno, eso al final trasciende. Luego con uno de Igeldo, pues le traje semillas de Francia, de Inglaterra y de tal, para que hiciese una diversificación de lo que estaba cultivando para mejorar y además también para que ganase el dinero, porque eso es otra de las cosas, ¿no? A mí lo que no me parece lógico ni normal ni justo es que nosotros hagamos y vayamos aumentando nuestro valor añadido, pero le discutamos 50 céntimos al productor de las lechugas, ¿no? O sea, él también quiere vivir como nosotros, de lo suyo, de su trabajo, y además lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, así poco a poco vas queriendo tener lo mejor, lo más perfecto, y vas buscando... Bueno, lo más perfecto muchas veces no es tampoco lo mejor, porque aquí los puerros, los tomates y los tal, cuando han venido de Holanda, de superproducciones controladas genéticamente y bajo plásticos y tal y cual, no sé qué, eran mucho más bonitos que los nuestros, pero no sabían igual. Entonces, al final, claro que tienes que poner en valor esos productos y cuando dices no solamente poner un puerro en un plato, sino que el puerro sea el protagonista de todo el plato, ¿no? Que seguramente tú te referirías a eso, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Porque ensalzar y que te produzca una exclamación de ¡joder, qué bueno está esto!, ¿no? Eso es la gran diferencia en la utilización de los productos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría deciros que, no sé si lo he dicho en la charla de hoy, que creo que sí, no se me suele olvidar, que el libro mejor escrito en la cocina de San Sebastián lo ha escrito la naturaleza, como en cualquier sitio del mundo donde voy. Y el cocinero que piense estar por encima de esos grandes productos que has dicho está totalmente confundido. Luego somos nosotros los que tenemos que poner en valor eso. Y hay que tratar igual a un puerro o a una lágrima de guisante o a una vaina que a un caviar. Y si no tenemos eso claro en la cocina... Nosotros, si algo hemos tenido claro, es que en esta tierra se ofrece gastronomía a distintos precios y todas al mayor nivel que podemos y ayudamos a bareros, a sociedades gastronómicas, a asadores, a restaurantes con 1 estrella, con 2, con 3, a alumnos de escuelas, de universidades. Lo primero que tenemos que enseñar es que tenemos que intentar ponernos en el lugar del que nos escucha o del que viene a sacarte una foto o del que viene a hacerte una entrevista, pero también del campesino, también del pescador, también de tal. Tú sabes qué error monumental, y todo no lo hemos hecho bien en la cocina, sería que un campesino que esté, como bien has dicho, con unos puerros o un pescador que te trae unas centollas ahora que estamos en una temporada súper buena de esto, que te traiga eso y que nosotros no nos portemos como te gustaría a ti que se portarían si tú, Martín, eres el pescador que le traes a Martín cocinero, a Pedro cocinero. Sería un error monumental, que es lo primero que hay que enseñarle a la gente joven. Tienes que tratar como te gustaría que te tratarían a ti. Nosotros somos chiflaos de cocineros y ellos son chiflaos haciendo puerros o chiflaos trayendo nécoras o changurros o lo que sea. Y luego viene otro tema que es el que yo digo que hay que ponerle nombres y apellidos a la gente que nos ha ayudado, que están en la ciencia y que son físicos que nos han ayudado en que nosotros podemos trabajar de manera distinta. Y otra cosa que hemos hecho mal, o creo yo, por lo menos yo personalmente no hablo en nombre de nadie, que hemos hecho mal, que es ponerle nombre y apellido a esa gente que nos ha ayudado para que nosotros consigamos lo que conseguimos. Y eso se llaman, igual que me llamo Martín Berasategui, como mi padre, eso se llaman tal o tal cual. Pero bueno, la cocina tiene que estar dentro de la inteligencia de la naturaleza. Si nos confundimos ahí, vamos jodidos.
nos hemos puesto techo y si nos ponemos techo nos morimos como cocineros. ¿Alguien quiere hacer...? Aquí. Ya, una que rompe el fuego, hombre. Ya, ahora verás tú cómo vienen todos detrás. Ahora se van a animar. Hola, buenas tardes. Bueno, Martín, quería hacerte una pregunta. Es más, ahorita haciendo la pregunta a mí también me tiembla la voz porque tú dijiste que en tu primera entrevista en la radio te temblaban las piernas. Entonces, quiero que nos des a algunas personas, tenemos mucho que decir, pero nos tiembla las piernas y la voz. Y un súper consejo, un tip para... Porque escuchándote, evidentemente no se nota que te podrían temblar las piernas al inicio de tu carrera. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar o decir para soltarnos y decir todo eso que tenemos que decir? A ver, es que es tan fácil el que tenéis que tener claro en la vida que tenéis que estar como en el salón de vuestra casa, con tus mejores amigas, con tus mejores amigos y hablarnos así. Pero no os cortéis para nada, porque si no, con el tiempo yo me arrepiento de de no haber podido salvar mi timidez y mi ser vergonzoso unos años. Ahora mi madre me suele decir, no digas nunca más que eres tímido. No, yo he sufrido con eso, porque lo llevas dentro y lo llevaré seguramente hasta el último segundo de mi vida, pero tienes que entrenarte para poder decir lo que piensas a quien y que no tengas ningún problema en confundirte, porque todos nos hemos confundido un montón y todos nos hemos caído un montón. El único que no se ha caído en este mundo nuestro es el que no ha hecho nada. Cuanto más líos me meto, más me confundo y más acierto. Intento que la balanza sea mucho más de aciertos que de fracasos. Pero que nadie piense que nuestra vida ha sido todo de color de rosa, para nada. Si yo te digo mis principios en el restaurante de las Artes, gastamos infinitas veces más de lo que teníamos previsto, pero claro, 3 pisos, 3 permisos de restaurante era mucho más que el mayor sueño que habíamos tenido Neca y yo. Y no teníamos economía para... La Cucha nos echó hombro con hombro en toda mi vida, me han ayudado. Por eso te digo que tengo que decir tantas veces gracias, pero no teníamos dinero para poner las paredes como se merecía el local. Y pintamos las paredes del local con pintura de la que medio regalaba el gobierno vasco para los pisos de protección oficial. Y esos cuencos de barro donde se asaban las cosas y se cocinaba en el bodegón me sirvieron muchos años más tarde, porque cuando abrí el restaurante de las Artes lo abrí sin hornos. Enseguida, como dábamos de 180 a 197 bodas de media al año, aparte de ir a por una carta, que primero ibas a por una estrella Michelin y luego tuvimos la suerte de la segunda a la tercera y luego las que han venido detrás. Y con estos fenómenos que habían nacido antes que yo y que eran cocineros de otro planeta, que han sido, son y serán siempre, ¿sabéis un acierto que tuve yo increíble en las Artes que no lo suelo contar y que di en el centro de la Diana y la gente me trataba de loco? Me daba pánico el salir de las Artes y todo el mundo me decía, tú estás loco, tienes las escaleras llenas y gente esperando en la puerta, en el bodegón tienes una estrella Michelin, tienes el bodegón lleno y vendes el bodegón para hacer un proyecto de locos. Mentiría si te diría que no tenía confianza en mí total, y mi mujer también. Pero ¿sabes qué hice para que...? Yo decía, a ver, tú si vienes a San Sebastián, ¿a dónde vas? Pues vas a donde Pedro, vas a donde Hilario, vas a donde Juan Mari y luego tienes el cuarto, el quinto, el sexto en aquel tiempo. ¿Y sabes qué hice? En la carta puse 2 menús de degustación y puse un menú de degustación que se llamaba Anne, que es el nombre de la única hija que tengo, que es lo mejor que he hecho. Y había unas letras grandes que ponía, ponga usted el precio y Martín le confeccionará
el mejor menú que le pueda hacer al precio que usted desea. Y las letras más grandes que había en aquella carta eran esas. Y en los menús que daba de banquetes, tenía 14 menús y yo tenía un menú que ponían ellos el precio y yo les preguntaba a las parejas cuáles eran los gustos de las dos familias, les enseñaba yo el restaurante, les hacía el menú y les hacía el precio. Y tuvimos éxito total, tanto en la carta como en los banquetes. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que ponían más precio que el que ponía yo en la carta. Y te encargaban con un precio que yo no les hubiese cobrado en la carta. Eso te hace perder el miedo porque yo decía, ¿qué es lo que te pasaría a ti, Martín, para que puedas ir a donde Martín Berasategui a Lasarte? Pero yo hubiese ido, sin duda ninguna, a casa de ellos, que eran infinitas veces mejores que yo. Y luego iría a donde Martín. Entonces, ¿cómo podrías ir a donde Martín? Con alguna fórmula distinta. Entonces, ¿cuál era? Que tú al final vas a los sitios a comer, pero esos sitios que te damos de comer, perdemos muchas oportunidades para que tú vengas más a nuestra casa. Y es que tú tengas miedo de decir, si tienes que invitar a 2 personas más, o a tu novio, o a tu marido, de decir, hostia, no sé si tengo economía para ir a donde tal. Y yo te dejaba claro que si venías a mi casa sí tenías economía. ¿Sabéis cuántas personas abusaron mío y de Oneca en Lasarte, en la carta o en los banquetes? Ninguno. Y hace bien poco os he enseñado unas imágenes del restaurante Oria de Barcelona y es un hotel 5 estrellas gran lujo, lujosísimo, con un 3 estrellas Michelin. Y cuando abrimos no venía ni Dios. Y a los propietarios del hotel les dije, yo tuve un acierto increíble hace 27 años, que fue esto. Fue poner la misma fórmula, no ha abusado ninguno, se petó de lleno y tuvimos una estrella Michelin. Entonces, hay veces que das en el centro de la diana, pero después de pensar mucho y de ponerte en el lugar del cliente, ¿tú qué quisieras? Hay muchas veces que pues, si tengo un presupuesto, pues muchas veces no me atrevo a... Y no sabes lo que puedes encontrarte cuando te dan libertad y te dan esa frescura, porque muchas veces yo he sido espeso. Ya vas pa cascao o pa viejo y te das cuenta de muchas cosas que si vuelves a nacer hubieses hecho. Y uno de los aciertos que tuve yo es ese, el dar en el centro de la diana de que la gente perdería el miedo. Y esto os lo digo porque sois jóvenes y muchas veces pensáis, joder, es que la misma profesión te pone palos en las ruedas. Y no es la profesión, somos nosotros. Si eres un buen cocinero o una buena cocinera, puedes hacer trajes a la carta. Luego ya con el tiempo los eliges tú. Pero para que un día puedas elegir, hay que entrenar mucho para poder correr una maratón. Y para poder correrla en poco tiempo hay que entrenar mucho más. Os lanzo una pregunta que ha lanzado un estudiante desde casa y dice que, bueno, tanto a nivel del movimiento o en vuestras carreras profesionales, ¿no? Ha llegado a hacer que vosotros impactéis en la sociedad gastronómica, ¿no? Influenciando la sociedad gastronómica. Y pregunta un poco si, a nivel un poco histórico, cuando os dais cuenta de eso, ¿qué pensáis? Y punto 2, ¿cuál diríais que es el valor más importante que ha generado vuestra influencia en el resto de las cocinas o de los cocineros? Hombre, yo creo que, como hemos dicho los dos ya varias veces, te das cuenta de las cosas a posteriori, cuando miras hacia atrás. Y yo creo que lo que más ha impactado ha sido, no voy a ser modesto ahora, ha sido la autenticidad, la sinceridad y la generosidad. Es decir, que estamos en una filosofía similar, pero cada uno somos totalmente distintos. Pero yo creo que lo que nos hace como denominador común a todos es que tenemos una pasión que queremos transmitir, nos gustaría abrazar a todo el mundo y que todo el mundo pueda estar participando de esto y hay sinceridad, siempre está claro, se cuenta todo, se dice todo,
somos muy espontáneos. Yo me acuerdo que muchas veces que teníamos que salir por ahí a dar charlas, a tal, a cual, y estábamos preocupados de preparar algo porque, joder, igual el auditorio va a resultar que son mucho más conocedores que nosotros y joder, pues te preocupa, te pone nervioso, te tiemblan las piernas. Te seguirán temblando. Lo único que hay que aprender es a dominarlo. Es decir, bueno, ¿me van a temblar? Pues me aguanto, me siento. ¿No me va a temblar la voz? Bueno, pues voy a respirar hondo. Es decir, hay que aprender a autodominarse para saber que al final las cosas salen si se pone uno en ello, ¿no? Pero entonces muchas veces preparábamos, oye, hay que esto, tal, un guión, desastre. Lo mejor es, bueno, tener una idea, evidentemente sabes de lo que vas a hablar, pero la espontaneidad y la naturalidad son... Mira, yo me acuerdo una vez que tuve que ir a un centro cultural importante y tal y cual, y llevaba, en aquellos tiempos nosotros teníamos, como yo tenía el programa de televisión y tal, teníamos una sociedad, una empresa de gestionar todo aquello, y me prepararon un guión y un texto grande. Total que cuando, por circunstancias que no vienen al caso, tuve que leerlo. Horror. O sea, una cosa leída, a no ser que seas un profesional de ello, como los hay, es un desastre, no transmite nada. Transmite mucho más la espontaneidad, lo natural, lo fresco, porque eso llega mucho más a la gente, ¿no? Y yo creo que al final todos esos componentes y todos esos ingredientes han hecho que, bueno, a mí muchas veces cuando dicen que nos ven como tal y que nos ven como cual, me da casi vergüenza, porque yo sé que no somos ni tanto ni cuánto, ¿no? También es verdad que no hay que perder los pies del suelo y la humildad de reconocer que aunque a muchos no vean, pues tenemos un montón de defectos que nos gusta ir superando y mejorando. Pero yo creo que al final la cuestión está en ser como quieres ser. O sea, no como quieres ser como eres. Hombre, si uno es humilde, también reconoce que puede mejorar en cosas. Bueno, pues muy bien. Pero mira, yo cuando empecé en el programa de la televisión, me había precedido Carlos Arguiñano. Éramos íntimos amigos desde los 17 años en la escuela. Habíamos salido con las mismas chavalas juntos y seguimos teniendo una relación entrañable, aunque cada uno se quedó con la suya, ¿no? Pero al final la cuestión es que la gente me decía, no, es que Carlos es muy simpático, Carlos es muy tal, es muy comunicador, es que tú eres un poco más serio, o cuando no me decían que soso, que tal, que cual... Tendrías que hacer. No, yo no tengo por qué imitar. Yo le admiro, es mi amigo, le doy los abrazos del mundo y le reconozco como es él, pero yo no tengo que imitarle, yo tengo que ser como soy. Y si eso tiene menos éxito que el suyo en lo que sea, pues bueno, pues no pasa nada. Pero al final es eso, ¿no? La naturalidad y la sinceridad. Vale. Buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta a ambos, que son 2 preguntas y un consejo, pero tiene que ver entre ellas. ¿En algún momento de su vida han sufrido un bloqueo de creatividad para crear sus platos? ¿En qué se inspiran para crear todas sus preparaciones? ¿Y qué consejo nos podrían dar a nosotros los estudiantes si en algún momento de nuestra vida nos pasa esto de un bloqueo y no sabemos cómo seguir adelante con nuestro sueño de ser grandes chefs? Gracias. Hombre, bloqueos, claro que sí. Bloqueos, tropezones, estacazos y de todo lo negativo que te puedes imaginar, por diversas razones. Pero, bueno, muchas veces el bloqueo no te das cuenta. Yo cuando llevo mucho tiempo que no hemos, por las razones que sean, que nos hemos quedado estandarizados en sota, caballo y rey de lo que estábamos haciendo y tal, me entra bastante depre y entonces te coges un poco... te auto reaccionas ante ello y empiezas a buscar las vías. Yo siempre digo que, de todas formas, de 100 intentos de cosas, de ensayos, de pruebas que se hagan, si sale una cosa que verdaderamente es digna de ir a un congreso, de enseñarse o de tal cual, es un éxito, porque no vale todo. Hombre,
Sí, hay muchas cosas que están muy bien, pero no son más que eso, que están muy bien, pero no dan para más, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad no es algo organizado. Yo creo que está más asociada a la anarquía que al método. Lo que pasa es que necesita que haya método por detrás y que haya conocimiento por detrás. Pero al final, para que algo sea verdaderamente innovador o creativo, ojo, no se puede poner ese apellido a cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo de la creatividad es un poco... O sea, yo recuerdo cuando venía de Francia, cuando tenía 17, 18, 19, 20, yo estuve 13 años yendo a Francia, como os he dicho antes, y era cuando más traía las pilas cargadas y a las noches, cuando acabábamos el servicio, hacíamos las pruebas o a la tarde o cuando se podía, ¿no? La creatividad empieza... Y luego, yo creo que en la cocina hay que ser súper natural. Las cosas, hay que ser trabajador, pero hay que ser natural. Hay veces que eres mucho más creativo, que hay días que soy súper creativo y hay días que me doy asco en cuanto a creatividad. Entonces, tienes momentos, pero claro, tú creces en la vida y luego el banco de pruebas creativo de las artes, la casa madre, es infinitas veces más grande y yo tengo ahora 14 bancos de pruebas creativos en el mundo, donde tengo 14 equipos distintos. Y dices, la suma de todos ellos hace también que dices que si rebobino te digo ya, pero es que yo soy un cocinero súper incómodo, porque es mucho más fácil acertar en un restaurante pequeño que en uno grande. Mucho más fácil acertar en un restaurante grande que en 14 y en 14 que en 140. Entonces, al final, la creatividad es riesgo, es pasión, es dejarte la vida para el arte gastronómico. Entonces, es también el acierto de la gente que tienes en el equipo, contigo, en los equipos contigo, porque muchas veces hablamos de tecnología, de tal, y muchas veces se nos olvida de hablar de lo más importante, que es el equipo. Y los equipos son los que hacen que haya esa creatividad en nuestras empresas. Por supuesto que dirigidas por nosotros, pero que mueven un montón de gente en creatividad, en un montón de ideas. Y la suma de la creatividad de mucha gente es lo que tiene Martín Berasategui como creativo. Dirigido por mí, el más veterano de la empresa, pero con un montón de hermanos y hermanas que me hacen vivir este bonito viaje mío como cocinero. Y seguramente a Pedro le pasará exactamente igual, y a Juan Mari igual, y a Hilario igual, y a Andoni igual, y a David igual, y a Eneco H igual. ¿Algo más? Y si no, vamos... Hay una pregunta más. ¿Sí? Sí, que hay un estudiante que pregunta también algo que le sorprende, es que la nueva cocina vasca como movimiento no tiene ningún miedo en un momento dado cuando el bulli está a tope, ¿vale? Lo llama así, en absorber las técnicas que está utilizando el bulli y adoptarlas a su modelo, ¿no? Y él pregunta un poco cómo es esa transición y si creéis que eso es un valor que también hace que la nueva cocina vasca siga estando viva y presente como movimiento, ¿no? Hombre, hemos hablado de generosidad, de humildad, de trabajo, de naturalidad, de frescura, de sinceridad. Bueno, cuando surge el bulli, yo me acuerdo que tuvimos la suerte de conectar enseguida con Ferran en particular y con su... Bueno, yo he conocido en el bulli 3 jefes de cocina antes que Ferran. Y le conocí a Ferran cuando empezó, que era un desastre, y él mismo lo reconocía. Luego, poco a poco, aquello fue mejorando y cambiando y al final, bueno, le he conocido. Yo, de un anarco sin fundamento y en una locura de lo que era en un principio, con una cocina totalmente francesa y tal y cual, que fue el bulli en su principio con Ferran, y que además venía también de los anteriores, a ver un tío hiperordenado, disciplinado, que dirige y organiza, que exige, que tal y que cual, y rodeado de un equipazo. Siempre, siempre, siempre. En torno a cada uno hay un equipazo maravilloso que son los que hacen posible eso, ¿no? Entonces,
claro, luego ves, nosotros íbamos, Joan y yo, por ejemplo, hemos estado durante muchos años yendo a pasar una semanita cada año allí para hablar, para discutir con él, con su gente, con sus equipos, para estar en la cocina, para preguntar, para contar lo nuestro, para comer juntos, para salir juntos por allá y tal. Y bueno, y te vas dando cuenta, o sea, cuántas veces volvíamos de allá, de haber pasado una semana, y me decía Juan Mari, oye, yo no he entendido ni pum. Esto es rarísimo, no entiendo nada de tal y cual, pero joder, oye, pero tiene su mérito, se han buscado sus células externas de apoyos, de tal, de cual. Íbamos, cuando creó también en Portaferrisa el laboratorio, el sitio para hacer las pruebas y tal. O sea, quiero decir que con la naturalidad y con la humildad de que, joder, que era una fuente de conocimiento y... a ver, puedes luego coger inspiración en determinadas... Lo que no se debe hacer es copiar. Yo siempre cuento una pequeña anécdota, que no quiero alargarme, pero cuando estuvimos con Bocuse, nosotros nunca copiamos un plato de Bocuse, pero cuando fuimos donde Truagro, era muy, en aquel momento era mucho el cambio de la forma de cortar y preparar los pescados y de presentarlos en el plato directamente. Que bueno, que ellos lo habían traído de Japón. Que estaban haciendo, tanto Bocuse como él, cosas en Japón. Entonces, bueno, había el escalope de salmón a l'oseille de Truagro, que bueno, que tenía un éxito bárbaro, que además tenía una técnica que era cortar el salmón de una manera determinada, de usar las sartenes antiadherentes en lugar de utilizar otra. Bueno, en fin. Entonces, a mí aquello me gustó, y cuando vine al restaurante, pues dije, joder, pues me gusta aquello, pero yo no voy a poner el escalope de salmón a la cedera sin hacer referencia a de dónde viene. Y entonces, ¿qué hice? Pues le llamé, le pedí que me vendiese sus platos con su logo y puse en mi carta escalope de salmón a la cedera de Truagro. Y eso sí, si tú quieres copiar algo, que por qué no, bueno, que se sepa que lo estás copiando y además le haces honor a aquel que te lo ha enseñado. Pero si no, pues es mejor coger una inspiración y que vuelva, que sea una parte de tu historia, pero que le has dado una orientación diferente y lo has hecho más tuyo, que no simplemente copiarlo. Porque también hemos conocido y conocemos gente que tú has hecho en un congreso, en un tal o en cual, algo que es verdaderamente novedoso y después, al cabo de 2 o 3 años, el tío está predicando que haciendo aquello como tú lo presentaste y diciendo que es suyo, ¿no? Eso es bastante ruin. Bueno, yo si te tengo que decir, te tengo que hablar de Ferran, somos de la misma generación, es requete estratosférico, es una suerte increíble que un tío como él esté en la misma profesión que tienes tú. Todos los años nos ponía unos fuegos artificiales de todo nuevo, técnicas nuevas, tal, él con sus equipos, con su hermano, con Oriol, con esa gente maravillosa que ha tenido en esa grandísima casa, única, irrepetible. Y Ferran es alguien que no ha escondido nada, que nunca ha pensado en él, que ha pensado en él nosotros y que nos ha dado absolutamente, no solamente a la gente de este país, sino a la gente de todo el mundo. Es una suerte terrible el que haya elegido esta profesión. Igual que te digo que la siguiente generación es una suerte terrible que tengáis a David de Jorge, que te lo da absolutamente todo, que nunca ha guardado nada, y es una suerte terrible que te hayan elegido monstruos de ese nivel en la profesión de la cocina, ¿no? Primero te tengo que decir que son súper auténticos, tanto Ferran como David, que nos lo han dado absolutamente a todos todo, y que lo único que tenemos que darles es un hurra a esa gente porque es una folla terrible que todos los años te traigan cosas para que tú puedas ayudarte a que llegues a los objetivos infinitas veces antes que si no hubiese nacido gente como ellos. Y bueno, yo los llevo conmigo, los quiero, los admiro, los adoro y los tengo en mis oraciones. O sea, que reza, sí, tío. ¿Eh? O sea, que reza. ¿Eh?
O sea, que rezas. Sí. Lo de rezar es porque estuve de monaguillo. Iba de una iglesia a otra robando el vino y venga. Bueno, yo creo que han sido la verdad que un par de horas magníficas. Yo creo que sí pienso que sois espectaculares, Pedro, Martín, y yo creo que y más gente, pero sois espectaculares porque siendo conscientes de que vuestros planes para este año eran bien diferentes a lo que estáis viviendo hoy, 2 horas aquí habéis transmitido tanta energía, tanta, yo diría, generosidad, tanta también humildad, ¿no? En el sentido de sois referentes mundiales de la cocina y a la vez sois personas súper cercanas y eso también es importante que, ¿no?, los jóvenes profesionales que están imaginándose cómo ser profesionales en el futuro se miren en este espejo, ¿no? Entonces, yo de verdad os agradezco la generosidad, la positividad, esa energía que habéis transmitido hoy e intentaremos también transmitiroslas a vosotros porque todavía este año va a ser guerrero y muchos ánimos Y el que viene. y un fuerte abrazo. Es que ricasco.